Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es su programa Pláticas en el Café. Hoy transmitiendo desde Cariba Café, en la esquina de 20 de noviembre y 5 de febrero. Gracias a las facilidades que nos prestó nuestro amigo José Ramírez. Sí, estamos aquí con ustedes esta tarde. Vamos a comentar un poco acerca de la literatura de la onda. Está con nosotros Carmen Delfín, Mario Millán, Víctor González Aguilar, servidor Alberto Calderón. Pues sí, estábamos, nos habíamos quedado en los picadores con eso de los... ahora está el café, después de la mojada ya está bien. Sí, acaba de pasar un buen aguacero. La literatura de la onda, bueno, tiene tres representantes que son los más destacados. Uno de ellos veracruzano, de Orizaba, Parménides García Saldaña. Es para agarrar la onda. Exactamente, José Agustín y Gustavo Sáenz. Y bueno, esto tiene que ver también con asuntos que tienen que ver con la contracultura, ¿no? Porque bueno, se derivan varias cosas, ¿no? De la generación de los años, del principio de los años 60, periodo de los años 60, y que terminó hasta a partir de mediados de los 70, ¿no? 70 más. Le tocó parte de como fenómeno de literario. Exacto. Pero como fenómeno social, la contracultura Sigue todavía. Es algo que constante. Es que hay que dividirle también esas partes, ¿no? La parte de la literatura, la parte de sociológica y también las condiciones en las que se desarrolla eso también. ¿Quiénes son los activos, no? Exacto. Yo comentaba que, por ¿Cómo ejemplo, podríamos definir la contracultura? el asunto de la contracultura, de hecho, el término está mal acuñado, ¿no? Este término de la contracultura que lo manejó José Agustín es un término que no tiene que ver mucho con... Bueno, sí tiene que ver mucho, pero no definitivamente se acerca al punto, ¿no? O sea, la cultura es una cosa y estar en contra de la cultura, pues sería este movimiento. Y este movimiento no está en contra de la cultura realmente. No, es que él se refería a una especie de subcultura, se puede decir, o una cultura dentro de una cultura. O estar en contra de la cultura de la momisa. O estar en contra de lo convencional. Exactamente, porque la literatura de la onda era eso, ir en contra de lo convencional, de lo tradicional, de lo ya establecido. En contra de la momisa. Sí, no, es que no, Y luego realmente, entonces la contracultura surgió como un movimiento a partir de la literatura de la onda, pero encaminado a destruir los moldes, se puede decir. Nosotros los de la camisa, con nuestros pantalones acampanados, pelo largo. Es que ese concepto, por ejemplo, ahora los emos, es contracultura. Sí, exactamente. Pero las tribus urbanas de hecho, es contracultura. ver nada más el aspecto de la contracultura como una forma de una moda es que es muy limitado. O sea, realmente la contracultura él se refiere a una cultura dentro de una cultura. O sea, tiene realmente un aspecto más profundo. Es una respuesta. Claro, es una respuesta al autoritarismo que existía en los años 60, ¿no? Y no nada más en México. Pero no es un término que José Agustín haya acuñado, el término ya existe. Y los estudios sociológicos. Los movimientos underground, claro, desde la civilización del hombre, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Estar en contra de algunos términos establecidos con anterioridad. Y bueno, el romper con eso, lo que ahora se llama la literatura del crack, que tú decías, ¿no? Este trueno, este rompimiento con esas cosas, y que vas evolucionando, vas avanzando, es parte de esto, ¿no? No, pues igual, ¿no? La Revolución Francesa también fue precisamente una contracultura acerca del movimiento, por ejemplo, de la primavera, Hugo, ¿no? la primavera del 68 en París, donde los barrios latinos empiezan a rebelarse en contra del Estado de Charles de Gaulle. Sí, bueno, es que sí. Ahí incluso hacen caerlo, ¿no? O sea, el movimiento de Checoslovaquia, cuando invade Rusia con sus tanques la República Checa, que planteaba un socialismo con cara humana. Todo esto también, bueno, rompe con la gente, el pueblo, los estudiantes que se rebelan contra lo establecido. Es también una parte que lo podríamos considerar como una forma de contracultura, ¿no? Así es, esa rebelión que mencionas son rebeliones juveniles o estudiantiles que ocurrieron en las partes del mundo. En la Ciudad de México ocurrió en el 68 también. Entonces, esa etapa de la contracultura está realizada por jóvenes de la clase media
Media alta. de la clase media alta, Es que se están revelando. exacto, fíjate que ese es un punto importantísimo. Lo que sucede aquí es de que ¿quién genera estos movimientos? No los genera el proletariado, los generan normalmente las clases medias, la gente que tiene una educación, que ya tiene una cultura, que va a la escuela, o sea, y la gente que tiene posibilidades de ir a la escuela, pues la gente, pues prácticamente la clase media. Es la clase media. Así es, bueno, José Agustín lo agarró de una manera de escape porque no le gustaba que lo encasillaran en la literatura de la onda. Y fue el que dijo que el movimiento realmente era una contracultura, ¿no? Exacto. Que no la inventó él, porque contracultura siempre ha habido, ya lo hemos visto desde tiempos antiquísimos, porque siempre han habido una cultura dentro de una cultura, es como una metacultura, se puede decir, ¿no? Porque así es un sustrato de una cultura en general. El sustrato de ellos forman una cultura que es una cultura nice, se puede decir, ¿no? Quiere decir lo bonito, lo espléndido, lo maravilloso, lo que tiene el poder de dar a la gente pudiente, y que esa clase de cultura no está al alcance de las demás gentes. Pues, Por eso es contra, ir contra, se puede decir, de la cultura, porque se supone que la cultura debe estar al alcance de todos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la práctica. la cultura estaba controlada, ya ha estado controlada normalmente por el gobierno, no por el Estado. Ahora está controlada por la iniciativa privada, ¿no? En la actualidad vemos que las cadenas televisivas, Los museos, medios de todos los museos información, todo esto. de antaño hoy ya están privatizados, ¿no? Valor práctico. Pero en aquel momento, bueno, pues el Estado era el que controlaba todo. Así es, y esa es la oposición, por eso se les llama contracultura, porque es una oposición a una cultura oficial o a una cultura tradicional. Exacto. Esa es la oposición. Y bueno, esa es la significación del término. Y dentro de todo eso ocurrió la literatura que después con los años lo llamaron literatura de la onda. Sí, no, pero eso ya lo manejó posteriormente a manera de aclaración, González tiene en el libro La Contracultura de México, que lo sacó por el 94 más o menos. pero lo que sí hay que 96. reconocer es de que la literatura de la onda, como lo acuñó Margot Glantz en su momento, fue un movimiento literario importante, que sus características eran utilizar parte del idioma inglés en la forma literaria, ¿no? O sea, párrafos en español, párrafos en inglés, canciones en inglés Y traducidas al al parecer español. no les daban el crédito literario a ese tipo de literatura, ¿no? O sea, como que no se le veía mucho arte a escribir unas partes en español, otras partes en inglés, o incluso juntar las palabras, ¿no? Exactamente. El espacio es que se llamaba. Bueno, aquí tenemos que aclarar un poco algunas cosas, ¿no? Entre ellas, en cada país estos movimientos tuvieron características muy definitorias y muy especiales. En Estados Unidos es ir en contra de los que iban a pelear a Vietnam, y entre ellos incluso tuvo casos Clay, ¿no? Que se revela y cambia su nombre y tiene actitudes. Aquí se da el movimiento de ir a bailar a las cuevas, ¿no? A los sótanos. Aquí se da de hablar de otra manera. Estamos hablando de las cuevas funky, donde se tocaba rock, ¿no? No otra música, sí, música de influencia anglosajona. Y esto por la represión que había surgido en 1968, donde el Estado prohibió toda aquella manifestación de rock de cualquier forma. Sí, todo el Los contexto, únicos espacios que había precisamente eran los sótanos, las bodegas para ir a escuchar o música. sea, todo ese contexto histórico, social, cultural inclusive, Porque esa se música manifiesta en la no se literatura. podía tocar en los lugares establecidos. En lugares públicos no era permitido, no se escuchaban las estaciones de radio. Lo único que se permitía era la música que había pasado una generación anterior, con rock en español, con Enrique Guzmán, con Angélica María, con Alberto César Vázquez, Costa. César Costa. Pero todo viene los aceptado Rockdales, por el establecimiento los anterior, Tin Tops, ¿no? Aquí la otra característica de México es que también un personaje que entra, aunque no es de la literatura, pero es definitorio, es la señora de los hongos en María Sabina, donde incluso llegan hasta los Beatles, y es hablar con Dios a través del peyotazo, ¿no? Las drogas, el LSD, la marihuana. Sí, Es una de las características de ese movimiento. De ese movimiento. Pero está influenciado, tiene muchas aristas de influencia el movimiento de contracultural.
México.